Carta de 1989. A los accionistas de Berkshire Hathaway. Nuestra ganancia patrimonial neta durante 1989 fue de $1.515 millones, es decir, un 44,4%. En los últimos 25 años, es decir, desde que la actual dirección tomó el mando, nuestro valor contable por acción ha pasado de $19,46 a $4.296, es decir, a un ritmo del 23,8% compuesto anualmente. Sin embargo, lo que cuenta es el valor intrínseco, la cifra que indica lo que valen racionalmente todas nuestras empresas. Con una previsión perfecta, esta cifra puede calcularse tomando todos los flujos de caja futuros de una empresa y descontándolos a los tipos de interés vigentes. De este modo, todas las empresas, desde los fabricantes de correas hasta los operadores de teléfonos móviles, se convierten en iguales económicamente. En la época en que el valor contable de Berkshire era de $19,46, el valor intrínseco era algo menor porque el valor contable estaba totalmente ligado a un negocio textil que no valía la cifra a la que estaba registrada. Ahora la mayoría de nuestros negocios valen mucho más que sus valores contables. Esta agradable evolución desde un descuento a una prima, significa que el valor intrínseco de los negocios de Berkshire ha crecido a un ritmo que supera en algo nuestro crecimiento anual del 23,8% en el valor contable. Una cosa es el espejo retrovisor y otra el parabrisas. Una gran parte de nuestro valor contable está representada por valores de renta variable que, con pequeñas excepciones, figuran en nuestro balance a valores de mercado actuales. Al final del año pasado, estos títulos se valoraron a precios más altos, en relación con sus propios valores empresariales intrínsecos, que en el pasado. Una de las razones es el boyante mercado bursátil de 1989. Más importante aún, las virtudes de estas empresas han sido ampliamente reconocidas. Mientras que antes sus precios de las acciones eran inadecuadamente bajos, ahora no lo son. Mantendremos la mayoría de nuestras principales participaciones, independientemente de su precio en relación con el valor intrínseco del negocio. Esta actitud de hasta que la muerte nos separe, combinada con que ahora están bien valoradas, significa que no se puede esperar que hagan subir el valor de Berkshire en el futuro tan bruscamente como en el pasado. En otras palabras, nuestro rendimiento hasta la fecha se ha beneficiado de una doble vía. Primero, por las excepcionales ganancias de valor intrínseco que han logrado las empresas de nuestra cartera, y, segundo, por la bonificación adicional que obtuvimos cuando el mercado corrigió adecuadamente los precios de estas empresas, elevando sus valoraciones en relación con las de la media empresarial. Nos enfrentamos a otro obstáculo: en un mundo finito, las altas tasas de crecimiento deben autodestruirse. Si la base a partir de la cual se produce el crecimiento es diminuta, esta ley puede no operar durante un tiempo. Pero cuando la base se dispara, la fiesta se acaba. Una tasa de crecimiento elevada acaba forjando su propia ancla. A partir de la base actual de Berkshire, que es de $4.900 millones de patrimonio neto, nos resultará mucho más difícil alcanzar un promedio de crecimiento anual del 15% en el valor contable de lo que nos costó alcanzar un promedio del 23,8% a partir de los $22 millones con los que empezamos. Impuestos. Nuestra ganancia de 1989, de $1.500 millones, se obtuvo después de haber pagado unos $712 millones en concepto de impuestos sobre la renta. Además, la participación de Berkshire en los impuestos sobre la renta pagados por sus 5 principales empresas participadas ascendió a unos $175 millones. De la carga fiscal de este año, unos $172 millones se pagarán ahora, el resto, $540 millones, está diferido. Casi toda la parte aplazada está relacionada con el aumento en 1989 de los beneficios no realizados en nuestras participaciones en acciones ordinarias. Contra este aumento, hemos reservado un impuesto del 34%. También llevamos reservas a ese tipo contra todos los beneficios no realizados generados en 1987 y 1988. Pero, como ya explicamos el año pasado, las ganancias no realizadas que acumulamos antes de 1987, unos $1.200 millones, llevan reservas contabilizadas al tipo impositivo del 28% que regía entonces. Es probable que se adopte una nueva norma contable que obligue a las empresas a reservar todas las ganancias al tipo impositivo actual, sea cual sea. Con el tipo del 34%,
esta norma aumentaría nuestro pasivo por impuestos diferidos, y disminuiría nuestro patrimonio neto, en unos 71 millones de dólares, el resultado de aumentar la reserva de nuestras ganancias anteriores a 1987 en 6 puntos porcentuales. Si vendiéramos todos nuestros títulos a los precios de final del año pasado, deberíamos pagar impuestos por más de 1.100 millones de dólares. Pregunto, ¿es este pasivo de 1.100 millones de dólares igual, o incluso similar, a un pasivo de 1.100 millones de dólares a pagar a un acreedor comercial 15 días después del final del año? Obviamente no, a pesar de que ambas partidas tienen exactamente el mismo efecto sobre el patrimonio neto, reduciéndolo en 1.100 millones de dólares. Por otra parte, es este pasivo por impuestos diferidos una ficción contable sin sentido porque su pago solo puede ser provocado por la venta de acciones que, en gran parte, no tenemos intención de vender. De nuevo, la respuesta es no. En términos económicos, el pasivo tributario se asemeja a un préstamo sin intereses del Tesoro de Estados Unidos que solo vence a nuestra elección. Este préstamo también es peculiar en otros aspectos, solo puede utilizarse para financiar la propiedad de unas acciones concretas y su cuantía fluctúa, a diario, según cambien los precios del mercado, y, periódicamente, si cambian los tipos impositivos. En efecto, este pasivo fiscal diferido equivale a un impuesto de transferencia muy grande que se paga solo si decidimos pasar de un activo a otro. De hecho, en 1989 vendimos algunas participaciones relativamente pequeñas, incurriendo en unos 76 millones de dólares de impuesto de transferencia sobre 224 millones de dólares de ganancias. Debido a la forma en que funciona la legislación fiscal, el estilo de inversión que favorecemos tiene una importante ventaja matemática sobre un enfoque más frenético. Veamos una comparación extrema. Imaginemos que Berkshire tuviera solo $1, que pusiéramos en una acción que se duplicara al final del año y que luego vendiéramos. Imaginemos además que utilizamos los ingresos después de impuestos para repetir este proceso en cada uno de los siguientes 19 años, consiguiendo duplicar la inversión cada vez. Al final de los 20 años, el 34% de impuestos sobre las ganancias de capital que habríamos pagado sobre los beneficios de cada venta habría entregado unos $13.000 al gobierno y nos quedaríamos con unos $25.250. No está mal. Sin embargo, si hiciéramos una sola inversión fantástica que se duplicara 20 veces durante los 20 años, nuestro dólar crecería hasta $1.048.576. Si entonces cobráramos, pagaríamos un impuesto del 34% de aproximadamente $356.500 y nos quedaríamos con unos $692.000. La única razón de esta asombrosa diferencia en los resultados sería el calendario de pagos de impuestos. Curiosamente, el gobierno ganaría en el escenario 2 exactamente en la misma proporción de 27-1 que nosotros, cobrando impuestos de $356.500 frente a $13.000, aunque, hay que reconocerlo, tendría que esperar para recibir su dinero. Debemos subrayar que no hemos adoptado nuestra estrategia que favorece los compromisos de inversión a largo plazo debido a estas matemáticas. De hecho, es posible que podamos obtener una mayor rentabilidad después de impuestos pasando con bastante frecuencia de una inversión a otra. Hace muchos años, eso es exactamente lo que hicimos Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y yo. Ahora preferimos quedarnos quietos, aunque eso signifique una rentabilidad ligeramente inferior. Nuestra razón es sencilla: hemos descubierto que las relaciones comerciales espléndidas son tan raras y tan agradables que queremos conservar todo lo que desarrollamos. Esta decisión es especialmente fácil para nosotros porque creemos que estas relaciones producirán buenos resultados financieros, aunque quizás no sean óptimos. Teniendo esto en cuenta, pensamos que no tiene mucho sentido que renunciemos a pasar tiempo con personas que sabemos que son interesantes y admirables por pasar tiempo con otras que no conocemos y que probablemente tengan cualidades humanas mucho más cercanas a la media. Eso sería como casarse por dinero, un error en la mayoría de las circunstancias, una locura si uno ya es rico. Origen de los beneficios declarados. La siguiente tabla muestra las principales fuentes de los beneficios declarados por Berkshire, ver tabla en el vídeo. En esta presentación, la amortización del fondo de comercio y otros ajustes contables importantes del precio de compra no se imputan a los negocios específicos a los que se aplican, sino que se agregan y se muestran por separado. Este procedimiento permite ver los beneficios de nuestras empresas tal y como se habrían presentado si no las hubiéramos comprado.
En anteriores informes he explicado por qué esta forma de presentación nos parece más útil para los inversores que la que utiliza los principios contables generalmente aceptados, PCGA, que exigen que los ajustes del precio de compra se hagan empresa por empresa. Los beneficios netos totales que mostramos en la tabla son, por supuesto, idénticos al total PCGA en nuestros estados financieros auditados. Además de nuestros beneficios declarados, también nos beneficiamos de las importantes ganancias de las empresas participadas que las normas contables estándar no nos permiten declarar. En la página 15 se enumeran 5 importantes empresas participadas de las que recibimos dividendos en 1989 por valor de unos 45 millones de dólares, después de impuestos. Sin embargo, nuestra participación en los beneficios retenidos de estas empresas participadas ascendió a unos 212 millones de dólares el año pasado, sin contar las grandes plusvalías obtenidas por Geico y Coca-Cola. Si estos 212 millones de dólares se hubieran distribuido a nosotros, nuestros propios beneficios de explotación, después del pago de impuestos adicionales, habrían sido de cerca de 500 millones de dólares en lugar de los 300 millones de dólares que aparecen en la tabla. La cuestión que deben decidir es si estos beneficios no distribuidos son tan valiosos para nosotros como los que declaramos. Creemos que lo son, e incluso pensamos que pueden ser más valiosos. La razón de esta conclusión es que los beneficios retenidos por estas empresas participadas serán utilizados por gestores con talento que a veces tienen mejores usos para estos fondos en sus propios negocios que los que nosotros podríamos darle en los nuestros. Yo no haría una valoración tan generosa de la mayoría de los gestores, pero es apropiada en estos casos. En nuestra opinión, la capacidad fundamental de generar ganancias de Berkshire se mide cuando añadimos nuestra parte de los beneficios de explotación retenidos por nuestras empresas participadas a nuestros propios beneficios de explotación declarados, excluyendo las ganancias de capital en ambos casos. Para que nuestro valor empresarial intrínseco crezca a una media del 15% anual, nuestros beneficios así calculados deben crecer aproximadamente al mismo ritmo. Necesitaremos mucha ayuda de nuestras actuales empresas participadas, y también tendremos que añadir alguna nueva de vez en cuando, para alcanzar este objetivo del 15%. Negocios no relacionados con los seguros. En el pasado, hemos llamado a nuestros principales negocios como los 7 santos. Con la adquisición de Borsheims a principios de 1989, el reto era encontrar un nuevo nombre. No lo conseguimos, llamemos al grupo los 7 santos más uno. Este conjunto, Borsheims, el Buffalo News, Feheimer, Kirby, Nebraska Furniture Mart, Scott Fetzer Manufacturing Group, Sears Candy Sea World Book, es una colección de empresas con características económicas que van de excelentes a magníficas. Sus gestores van de lo magnífico a lo excelente. La mayoría de estos directivos no tienen necesidad de trabajar para ganarse la vida, siguen jugando porque les gusta. Sus estados financieros combinados, incluidos los de algunos negocios más pequeños, ilustran lo extraordinario de su rendimiento. Sobre una base contable histórica, los beneficios después de impuestos de estas empresas fueron del 57% sobre el capital social medio. Además, este rendimiento se ha conseguido sin apalancamiento neto, los equivalentes de efectivo han igualado la deuda financiera. Cuando pronuncio los nombres de nuestros directivos, las familias Blamkin, Friedman y Eldman, Chuck Huggins, Stan Lipsy y Ralph C. siento como si dijera la alineación de los New York Yankees de 1927. Echemos un vistazo, empresa por empresa. 1. En su primer año con Berkshire, Borsheims cumplió todas las expectativas. Las ventas aumentaron significativamente y ahora son bastante más del doble de lo que eran hace 4 años. En los 6 años anteriores, las ventas también se habían duplicado. Ike Friedman, el genio gestor de Borsheims, solo tiene una velocidad, la de avance rápido. Si no has estado allí, nunca has visto una joyería como la de Borsheim. Debido al enorme volumen que realiza en un solo local, la tienda puede mantener una enorme selección en todas las gamas de precios. Por la misma razón, puede mantener su ratio de gastos en aproximadamente un tercio de lo que prevalece en las joyerías que ofrecen mercancía comparable. El estricto control de los gastos de la tienda, junto con su inusual poder de compra, le permiten ofrecer precios mucho más bajos que los de otras joyerías. Estos precios, a su vez, generan aún más volumen, y así el círculo gira y gira. El resultado final es un tráfico en la tienda de hasta 4.000 personas en los días de mayor afluencia.
Ike Friedman no solo es un magnífico empresario y un gran showman, sino también un hombre íntegro. Compramos el negocio sin una auditoría, y todas nuestras sorpresas han sido positivas. Si no sabes de joyas, conoce a tu joyero es un consejo que tiene sentido tanto si compras todo el negocio como un pequeño diamante. Una historia ilustrará por qué disfruto tanto con Ike. Cada 2 años formo parte de un grupo informal que se reúne para divertirse y explorar algunos temas. El pasado septiembre, reunidos en Santa Fe, pedimos a Ike, su mujer Roz y su hijo Alan que vinieran a instruirnos sobre las joyas y el negocio de la joyería. Ike decidió deslumbrar al grupo, así que trajo de Omaha unos $20 millones de mercancía especialmente lujosa. Yo estaba algo preocupado y le mencioné mi preocupación a Ike en nuestra fiesta de inauguración la noche anterior a su presentación. Ike me llevó aparte. ¿Ves esa caja fuerte?, me dijo. Esta tarde hemos cambiado la combinación y ahora ni siquiera la dirección del hotel sabe cuál es. Respiré mejor. Ike continuó, ¿ves a esos 2 tipos grandes con pistolas en la cadera? Estarán vigilando la caja fuerte toda la noche. Ahora estaba dispuesto a unirme a la fiesta. Pero Ike se acercó más, y además, Warren, las joyas no están en la caja fuerte. ¿Cómo podemos fallar con un tipo así, sobre todo cuando viene equipado con una familia talentosa y llena de energía? 2 en See's Candies tuvimos un aumento del 8% en libras vendidas, a pesar de que 1988 fue en sí mismo un año récord. Los resultados de 1989 incluyen un excelente aumento de las libras vendidas por tienda, el primero en muchos años. La publicidad desempeñó un papel importante en estos excelentes resultados. Aumentamos el gasto total en publicidad de $4 a $5 millones y también conseguimos que la publicidad de nuestra agencia fuera 100% acertada a la hora de transmitir las cualidades que hacen especial a See's. En nuestros negocios de medios, como el Buffalo News, vendemos publicidad. En otros negocios, como See's, somos compradores. Cuando compramos, practicamos exactamente lo que predicamos cuando vendemos. En See's, el año pasado triplicamos con creces nuestros gastos en publicidad en los periódicos, hasta alcanzar el mayor porcentaje de ventas que recuerdo. La recompensa ha sido tremenda. Las espléndidas actuaciones de See's se han convertido en una rutina. Pero no hay nada rutinario en la gestión de Chuck Huggins. Su implicación diaria en todos los aspectos de la producción y las ventas transmite un mensaje de calidad y servicio a los miles de empleados que necesitamos para producir y distribuir más de 27 millones de libras de caramelos al año. En una empresa con 225 tiendas y un enorme negocio de venta por correo y por teléfono, no es poca cosa dirigir las cosas de forma que prácticamente todos los clientes salgan contentos. Chuck hace que parezca fácil. 3. El Nebraska Furniture Mart tuvo un récord de ventas y excelentes ganancias en 1989, pero hubo una nota triste. La SRAB, Rose Blamkin, que fundó la empresa hace 52 años con $500, dimitió en mayo, tras discrepar con otros miembros de la dirección sobre la remodelación y el funcionamiento del departamento de alfombras. La SRAB probablemente ha tomado más decisiones empresariales inteligentes que cualquier otro estadounidense vivo, pero en este caso concreto creo que los otros miembros de la familia tenían toda la razón. En los últimos 3 años, mientras los demás departamentos de la tienda aumentaron sus ventas en un 24%, las de alfombras disminuyeron en un 17%, pero no por falta de capacidad de venta de la señora B, que siempre ha vendido personalmente mucha más mercancía que cualquier otro vendedor de la tienda. Les gustará saber que la señora B, a sus 96 años, ha iniciado un nuevo negocio de venta de alfombras y muebles. Y como siempre, trabaja los 7 días de la semana. En el Mart, sus hijos siguen impulsando la que es, con diferencia, la mayor y más exitosa tienda de muebles para el hogar del país. Son unos comerciantes extraordinarios, unos gestores extraordinarios y es un placer estar asociados con ellos. Una lectura de su perspicacia: en el cuarto trimestre de 1989, el departamento de alfombras tuvo una cuota de mercado del 75% en el mercado de Omaha, superior al 68% del año anterior y más de 6 veces la de su competidor más cercano. Furniture Mart y Borsheim siguen precisamente la misma fórmula de éxito: variedad de la mercancía sin parangón en un mismo local, los costes de explotación más bajos del sector, la compra más astuta, posible en parte por los enormes volúmenes adquiridos, márgenes brutos y precios muy inferiores a los de la competencia,
y un servicio personalizado y amable, con miembros de la familia a mano en todo momento. Furniture Mart aumentó su presencia en el periódico local en más de un 20% en 1989 y sigue siendo el mayor anunciante del periódico con diferencia. Que yo sepa, Omaha es la única ciudad en la que una tienda de muebles para el hogar es líder en publicidad. Muchos minoristas redujeron la compra de espacio en 1989, nuestra experiencia en Sears y Furniture Mart indicaría que cometieron un gran error. 4. El Buffalo News siguió siendo protagonista en 1989 por tres motivos importantes. Primero, entre los principales periódicos metropolitanos, el Buffalo News es el número 1 en penetración en hogares. En segundo lugar, la parte del periódico dedicada a las noticias se situó en el 50,1% en 1989, frente al 49,5% en 1988, un nivel que lo hace de nuevo más rico en noticias que cualquier otro periódico estadounidense comparable. En tercer lugar, en un año en el que los beneficios disminuyeron en muchos de los principales periódicos, el News marcó su séptimo récord consecutivo de beneficios. Hasta cierto punto, estos tres factores están relacionados, aunque es evidente que dedicar un mayor espacio a contenido, por sí mismo, reduce los beneficios de forma significativa. Sin embargo, ese amplio espacio para noticias, bien utilizado, atrae a un amplio espectro de lectores y aumenta la penetración. Una alta penetración, a su vez, hace que un periódico sea especialmente valioso para los minoristas, ya que les permite hablar con toda la comunidad a través de un único megáfono. Un periódico de baja penetración es una compra mucho menos atractiva para muchos anunciantes y acabará sufriendo tanto en las tarifas publicitarias como en los beneficios. Hay que destacar que nuestra excelente penetración no es un accidente ni algo automático. La población del condado de Erie, territorio de origen del News, ha ido disminuyendo, de 1.113.000 habitantes en 1970 a 1.015.000 en 1980 y a unos 966.000 en 1988. Las cifras de circulación cuentan una historia diferente. En 1975, poco antes de que iniciáramos nuestra edición dominical, el Courier Express, un periódico de larga tradición en Buffalo, vendía 207.500 ejemplares dominicales en el condado de Erie. El año pasado, con una población al menos 5% menor, el News vendió una media de 292.700 ejemplares. Creo que en ningún otro mercado dominical importante se ha producido algo parecido. Cuando se consigue este tipo de ganancias y cuando un periódico alcanza un grado de aceptación inigualable en su ciudad de origen, alguien está haciendo algo bien. En este caso, el mayor mérito corresponde claramente a Mary Light, nuestro veterano editor, que crea diariamente un producto informativo, útil e interesante. El mérito es también de los departamentos de circulación y producción, un periódico que se retrasa con frecuencia, por problemas de producción o deficiencias de distribución, perderá clientes, por muy fuerte que sea su contenido editorial. Stan Lipsy, editor del News, ha producido beneficios a la altura de la fuerza de nuestro producto. Creo que las habilidades directivas de Stan aportan al menos 5 puntos porcentuales más de margen de beneficios en comparación con las ganancias que obtendría un directivo medio en las mismas circunstancias. Se trata de un rendimiento asombroso, que solo podría conseguir un gestor con talento que conozca y se preocupe de todos los aspectos del negocio. Hay que destacar que los conocimientos y el talento de Stan se extienden al producto editorial. Sus primeros años en el negocio los pasó en el lado de las noticias y desempeñó un papel clave en el desarrollo y la edición de una serie de historias que en 1972 ganaron un premio Pulitzer para el periódico Sun de Omaha. Stan y yo hemos trabajado juntos durante más de 20 años, tanto en los malos como en los buenos momentos, y no podría pedir un compañero mejor. 5. En Feheimer, el clan de los Eldman continúa con su extraordinario rendimiento. Los beneficios de 1989 se redujeron un poco debido a los problemas que tuvo la empresa para integrar una importante adquisición de 1988. Estos problemas se solucionarán con el tiempo. Mientras tanto, el rendimiento del capital invertido en Feheimer sigue siendo espléndido. Al igual que todos nuestros directivos, los Eldman tienen un dominio excepcional de los detalles de su negocio. Aunque compramos Feheimer hace 4 años, Charlie y yo nunca hemos visitado ninguna de sus plantas ni la oficina central en Cincinnati. 6. Ralph C. sigue realizando un excelente trabajo en la gestión de nuestro mayor grupo, World Book, Kirby y las empresas de fabricación de Scott Fetzer.
Los beneficios agregados de estas empresas han aumentado cada año desde nuestra compra y el rendimiento del capital invertido sigue siendo excepcional. Ralph está dirigiendo una empresa lo suficientemente grande, si estuviera sola, para estar en la lista de Fortune 500. Y la está dirigiendo de una manera que le situaría en el decil más alto, medido por el rendimiento sobre los fondos propios. Durante algunos años, World Book ha operado desde un único local en Chicago. Anticipándose a la inminente expiración de su contrato de arrendamiento, el negocio se está descentralizando en 4 locales. Los gastos de esta transición son importantes, sin embargo, los beneficios de 1989 se mantuvieron bien. Habrá que esperar un año más para que los costes de la mudanza queden totalmente atrás. La actividad de Kirby fue especialmente fuerte el año pasado, con un gran aumento de las ventas de exportación. El negocio internacional se ha duplicado con creces en los 2 últimos años y se ha quintuplicado en los últimos 4, su cuota de ventas por unidad ha pasado del 5% al 20%. Los mayores gastos de capital en 1989 se realizaron en Kirby, para preparar un importante cambio de modelo en 1990. Las empresas de Ralph aportan alrededor del 40% de los beneficios totales del grupo no asegurador. Cuando compramos Scott Fetzer a principios de 1986, la adquisición de Ralph como gestor fue tan importante como la de las empresas mismas. Además de generar unos beneficios extraordinarios, Ralph también gestiona el capital de forma excelente. Estas habilidades han producido fondos para Berkshire que, a su vez, nos han permitido realizar muchos otros compromisos rentables. Negocio de seguros. A continuación va una versión actualizada de nuestro cuadro habitual en el que se presentan las principales cifras del sector de los seguros de daños, ver tabla en el vídeo. El ratio combinado representa los costes totales de los seguros, las pérdidas sufridas más los gastos, en comparación con los ingresos por primas. Un ratio inferior a 100 indica un beneficio, y uno superior a 100 indica una pérdida. Si se tienen en cuenta los ingresos de las inversiones que una aseguradora obtiene por mantener los fondos de los asegurados, un ratio combinado en la franja de 107 a 111 suele producir un resultado global de equilibrio, excluyendo las ganancias de los fondos aportados por los accionistas. Por las razones expuestas en informes anteriores, esperamos que las pérdidas incurridas por el sector crezcan alrededor de un 10% anual, incluso en años en los que la inflación sea considerablemente menor. En realidad, en los últimos 25 años, los siniestros incurridos han crecido a un ritmo aún más rápido, el 11%. Si el crecimiento de las primas es muy inferior a ese 10%, las pérdidas aumentarán, aunque se puede ocultar su magnitud durante un tiempo por hacer menos reservas de las necesarias. El año pasado dijimos que la subida del ratio combinado era casi seguro que continuaría durante al menos 2 años más. Este año debemos repetir la previsión del año pasado. El crecimiento de las primas está muy por debajo del 10% anual requerido. Recordemos también que un índice del 10% solo estabilizaría el ratio combinado, no lo reduciría. El aumento del ratio combinado en 1989 fue un poco mayor de lo que esperábamos porque las catástrofes, encabezadas por el huracán Hugo, fueron inusualmente graves. Estas anomalías representaron probablemente unos 2 puntos del aumento. Si 1990 es un año normal, el ratio combinado debería aumentar solo mínimamente respecto a la base de 1989, que se vio afectada por las catástrofes. En 1991, sin embargo, el ratio podría aumentar en mayor medida. Hace algunas décadas, cuando el sector y los reguladores cooperaban para dirigir el negocio en forma de cártel, el ratio combinado fluctuaba rítmicamente por 2 razones, ambas relacionadas con los desfases. En primer lugar, se analizaban los datos del pasado y se utilizaban para fijar las nuevas tarifas, que luego ponían en vigor prácticamente todas las aseguradoras. En segundo lugar, el hecho de que casi todas las pólizas se emitieran entonces por un plazo de 1 a 3 años, lo que significaba que las pólizas con precios erróneos tardaban un tiempo considerable en expirar, retrasó el impacto de las nuevas tarifas en los ingresos. Estas 2 respuestas retardadas hicieron que los ratios combinados se comportaran de forma muy parecida a la corriente alterna. Mientras tanto, la ausencia de una competencia de precios significativa garantizaba que los beneficios del sector, promediados a lo largo del ciclo, fueran satisfactorios. La época de los cárteles ya ha pasado. Ahora el sector tiene cientos de participantes que venden un producto básico a precios libres. Así,
sea cual fuere el producto de que se trate, es segura una rentabilidad menor que la normal en todas las circunstancias menos en una, la escasez de capacidad utilizable. La frecuencia de estos periodos y su duración determinan la rentabilidad media de la industria en cuestión. En la mayoría de los sectores, la capacidad se describe en términos físicos. En el mundo de los seguros, sin embargo, la capacidad se describe habitualmente en términos financieros, es decir, se considera apropiado que una compañía no suscriba más de X dólares de negocio si tiene Z dólares de patrimonio neto. En la práctica, sin embargo, este tipo de restricciones han demostrado ser ineficaces. Los reguladores, los corredores de seguros y los clientes tardan en disciplinar a las empresas que agotan sus recursos. También aceptan cuando las empresas exageran su capital real. Por lo tanto, una empresa puede suscribir una gran cantidad de negocios con muy poco capital si está dispuesta a ello. En el fondo, la capacidad de la industria en un momento dado depende principalmente del estado mental de los gestores de seguros. Entendido esto, no es muy difícil pronosticar los beneficios del sector. Solo se obtendrán buenos beneficios cuando haya escasez de capacidad. La escasez solo se producirá cuando las aseguradoras se asusten. Esto no suele ocurrir, y lo más seguro es que no ocurra ahora. Algunos analistas han argumentado que los impuestos más onerosos que se han impuesto recientemente al sector de los seguros y las catástrofes de 1989, el huracán Hugo y el terremoto de California, harán que los precios se fortalezcan considerablemente. No estamos de acuerdo. Estas adversidades no han destruido el afán de las aseguradoras por suscribir negocios a los actuales precios insuficientes. Por lo tanto, el volumen de primas no crecerá un 10% en 1990, lo que significa que la tendencia negativa no se invertirá. La industria dirá entre tanto que necesitan precios más altos para lograr una rentabilidad igual a la de la empresa media estadounidense. Por supuesto que sí. Lo mismo ocurre con la industria siderúrgica. Pero las necesidades y los deseos no tienen nada que ver con la rentabilidad a largo plazo de las industrias. Son los fundamentos económicos los que determinan el resultado. La rentabilidad de los seguros solo mejorará cuando las aseguradoras rechacen negocios a pesar de los precios más altos. Y estamos muy lejos de ese punto. Es posible que el volumen de primas de Berkshire descienda a unos 150 millones de dólares en 1990, desde un máximo de 1.000 millones en 1986, en parte porque nuestro negocio tradicional sigue disminuyendo y en parte porque el contrato por el que recibíamos el 7% del negocio del fondo de bomberos expiró el pasado agosto. Cualquiera que sea la magnitud de la caída, no nos perturbará. No tenemos ningún interés en suscribir seguros que conlleven una expectativa matemática de pérdida, ya experimentamos suficientes decepciones al realizar operaciones que creemos que conllevan una expectativa de beneficio. Sin embargo, nuestro apetito por las operaciones con precio adecuado es amplio, como lo demuestra una anécdota de 1989. Se trata de las llamadas coberturas CAT, que son contratos de reaseguro que las aseguradoras y también las propias reaseguradoras, compran para protegerse contra una única catástrofe, como un tornado o un huracán, que produce pérdidas en un gran número de pólizas. En estos contratos, el asegurador primario puede retener las pérdidas de un solo evento hasta un máximo de, por ejemplo, 10 millones de dólares, comprando varias capas de reaseguro por encima de ese nivel. Cuando las pérdidas superan esa cantidad, el reasegurador suele pagar el 95% del exceso hasta su límite contractual, y el asegurador primario paga el resto. Las coberturas CAT suelen ser pólizas de un año de duración que también prevén un restablecimiento automático, lo que obliga a la aseguradora primaria cuya cobertura se ha agotado por una catástrofe a comprar una segunda cobertura para el resto del año en cuestión pagando otra prima. Esta disposición protege a la compañía primaria de quedar desnuda incluso durante un breve periodo tras un primer evento catastrófico. La duración de un evento suele estar limitada por el contrato a cualquier lapso de 72 horas designado por la compañía primaria. Según esta definición, una tormenta muy extendida, que cause daños durante 3 días, se clasificará como un solo evento si se debe a una sola causa climática. Sin embargo, si la tormenta dura 4 días, la compañía primaria presentará un siniestro en el que se separen las 72 horas consecutivas en las que haya sufrido los mayores daños. Los siniestros ocurridos fuera de ese periodo se tratarán como derivados de un evento separado. En 1989, ocurrieron 2 cosas inusuales. En primer lugar,
el huracán Hugo generó 4.000 millones de dólares o más de pérdidas aseguradas, a un ritmo, sin embargo, que hizo que los grandes daños en las Carolinas se produjeran algo más de 72 horas después de los daños igualmente graves en el Caribe. En segundo lugar, el terremoto de California se produjo en pocas semanas, causando daños asegurados que fueron difíciles de estimar, incluso mucho después del evento. A causa de estas grandes catástrofes, algunas aseguradoras primarias, y también muchas reaseguradoras que habían contratado protección contra las catástrofes, agotaron su segunda cobertura automática o no sabían si lo habían hecho. En ese momento, los vendedores de pólizas CAT habían perdido una gran cantidad de dinero y no habían ingresado mucho en primas. Dependiendo de muchas variables, una prima CAT podría haber supuesto entre el 3% y el 15% del importe de la protección adquirida. Durante algunos años, hemos considerado inadecuadas las primas de ese tipo y nos hemos mantenido alejados del negocio. Pero como las catástrofes de 1989 dejaron a muchas aseguradoras sin nada, y también dejaron a la mayoría de los emisores de pólizas CAT lamiéndose las heridas, hubo una escasez inmediata después del terremoto de la tan necesaria cobertura contra catástrofes. Los precios se volvieron inmediatamente atractivos, en particular para el reaseguro que compran los propios suscriptores de CAT. Al instante, Berkshire Hathaway se ofreció a suscribir hasta 250 millones de dólares de cobertura de catástrofes, anunciando esta propuesta en las publicaciones del sector. Aunque no suscribimos todo el negocio que buscábamos, en 10 días de intenso trabajo reservamos una cantidad considerable. Nuestra voluntad de arriesgar una suma tan grande por siniestros que podrían ocurrir mañana nos diferencia de cualquier reasegurador del mundo. Por supuesto, hay compañías que a veces suscriben 250 millones de dólares, o incluso mucho más, de cobertura de catástrofes. Pero solo lo hacen cuando pueden, a su vez, reasegurar un gran porcentaje del negocio con otras compañías. Cuando no pueden, desaparecen del mercado. La política de Berkshire, por el contrario, consiste en conservar el negocio que suscribimos en lugar de reasegurarlo. Cuando las tarifas conllevan una expectativa de beneficio, queremos asumir todo el riesgo que sea prudente. Y en nuestro caso, eso es mucho. Aceptamos más riesgo de reaseguro por cuenta propia que cualquier otra compañía por dos factores. Primero, según las normas de la contabilidad, tenemos un patrimonio neto en nuestras compañías de seguros de unos 6.000 millones de dólares, el segundo más alto de Estados Unidos, y segundo, sencillamente no nos importan los beneficios que reportamos trimestralmente, o incluso anualmente, siempre que las decisiones que conducen a esos beneficios, o pérdidas, se hayan tomado de forma inteligente. Evidentemente, si suscribimos 250 millones de dólares de cobertura contra catástrofes y los retenemos todos nosotros, hay cierta probabilidad de que perdamos la totalidad de los 250 millones en un solo trimestre. Esa probabilidad es baja, pero no es cero. Si tuviéramos una pérdida de esa magnitud, nuestro coste después de impuestos sería de unos 165 millones de dólares. Aunque eso es mucho más de lo que Berkshire gana normalmente en un trimestre, el daño sería un golpe solo para nuestro orgullo, no para nuestro bienestar. Esta postura es la que pocos gestores de seguros asumen. Normalmente, están dispuestos a suscribir montones de negocios en condiciones que casi les garantizan un rendimiento mediocre de los fondos propios. Pero no quieren exponerse a una vergonzosa pérdida de un solo trimestre, incluso si la estrategia de gestión que causa esa pérdida promete, con el tiempo, producir resultados superiores. Puedo entender su forma de pensar, lo que es mejor para sus propietarios no es necesariamente lo mejor para los gestores. Afortunadamente, Charlie y yo tenemos una seguridad laboral total y unos intereses financieros idénticos a los de nuestros accionistas. Estamos dispuestos a parecer tontos siempre que nos sintamos que hemos actuado de forma estúpida. Nuestro método de funcionamiento, por cierto, nos convierte en una fuerza estabilizadora en la industria. Añadimos una gran capacidad cuando la capacidad es escasa y nos volvemos menos competitivos solo cuando la capacidad es abundante. Por supuesto, no seguimos esta política en aras de la estabilización, la seguimos porque creemos que es la forma más sensata y rentable de actuar. Sin embargo, nuestro comportamiento estabiliza el mercado. En este caso, la mano invisible de Adam Smith funciona tal como se anuncia. Actualmente, tenemos una cantidad excepcional de dinero de los asegurados en comparación con el volumen de primas.
Esta circunstancia debería producir unos resultados bastante favorables durante los próximos años, como en 1989. Nuestras pérdidas de emisión de pólizas deberían ser tolerables y nuestros ingresos de inversión procedentes de los fondos de los asegurados, cuantiosos. Sin embargo, esta agradable situación se irá deteriorando gradualmente. En algún momento, sin embargo, tendremos la oportunidad de suscribir grandes cantidades de negocio rentable. Valores negociables. A la hora de seleccionar los valores negociables para nuestras compañías de seguros, generalmente elegimos entre 5 grandes categorías: acciones ordinarias a largo plazo, bonos a medio plazo, bonos a largo plazo, equivalentes de efectivo a corto plazo y arbitraje a corto plazo. No tenemos ningún sesgo particular a la hora de elegir entre estas categorías, simplemente buscamos continuamente entre ellas los mayores rendimientos después de impuestos, medidos según la expectativa matemática, limitándonos siempre a las alternativas de inversión que creemos entender. Nuestros criterios no tienen nada que ver con la maximización de los beneficios inmediatamente reportables, nuestro objetivo es maximizar el patrimonio neto. 1. A continuación enumeramos nuestras participaciones en acciones ordinarias con un valor superior a $100 millones. Una pequeña parte de estas inversiones pertenece a filiales de las que Berkshire posee menos del 100%. Ver tabla en el vídeo. Esta lista de empresas es la misma que la del año pasado y solo en un caso ha cambiado el número de acciones. En Coca-Cola pasamos de 14,1 millones de acciones a finales de 1988 a 23,35. Esta inversión en Coca-Cola es un ejemplo más de la increíble rapidez con la que su presidente responde a las oportunidades de inversión, por muy oscuras o bien disimuladas que sean. Creo que bebí mi primera Coca-Cola en 1935 o 1936. Con toda seguridad, fue en 1936 cuando empecé a comprar Coca-Cola a razón de 6 por 25 centavos en la tienda de comestibles de mi familia, para venderla por el barrio a 5 centavos cada una. En esta excursión por el comercio minorista de alto margen, observé debidamente el extraordinario atractivo para el consumidor y las posibilidades comerciales del producto. Seguí observando estas cualidades durante los siguientes 52 años, cuando Coca-Cola se extendió por todo el mundo. Sin embargo, durante este periodo, evité cuidadosamente comprar una sola acción, y en su lugar asigné la mayor parte de mi patrimonio a empresas de ferrocarriles, fabricantes de molinos de viento, productores de antracita, empresas textiles y similares. Solo en el verano de 1988 mi cerebro estableció finalmente contacto con mis ojos. Lo que percibí entonces fue tan claro como fascinante. Después de ir un poco a la deriva en los años 70, Coca-Cola se había convertido en 1981 en una nueva empresa con el nombramiento de Roberto Goizueta como director general. Roberto, primero repensó y enfocó las políticas de la empresa y luego las llevó a cabo con energía. Lo que ya era el producto más omnipresente del mundo cobró un nuevo impulso, y las ventas en el extranjero prácticamente se dispararon. Gracias a una combinación realmente rara de habilidades de marketing y financieras, Roberto ha maximizado tanto el crecimiento de su producto como las recompensas que este crecimiento aporta a los accionistas. Normalmente, el director general de una empresa de productos de consumo, basándose en sus inclinaciones naturales o en su experiencia, hará que el marketing o las finanzas dominen el negocio a expensas de la otra disciplina. Con Roberto, el engranaje del marketing y las finanzas es perfecto y el resultado es el sueño de los accionistas. Por supuesto, deberíamos haber empezado a comprar Coca-Cola mucho antes. De hecho, si hubiera pensado con claridad, habría convencido a mi abuelo para que vendiera la tienda de comestibles en 1936 y pusiera todo el dinero en acciones de Coca-Cola. He aprendido la lección. Mi tiempo de respuesta a la siguiente idea manifiestamente atractiva se reducirá a mucho menos de 50 años. Como he mencionado antes, los precios de fin de año de nuestras principales empresas participadas eran mucho más altos en relación con sus valores intrínsecos que antes. Si bien esos precios aún no provocan hemorragias nasales, son claramente vulnerables a un descenso general del mercado. Una caída de sus precios no nos perturbaría en absoluto, pero provocaría al menos una reducción del patrimonio neto de Berkshire durante un año. Creemos que esa reducción es casi segura en al menos uno de los próximos 3 años. De hecho, bastaría con un descenso anual del 10% en el valor agregado de nuestras inversiones en cartera para que el patrimonio neto de Berkshire se redujera.
2. El año pasado les dijimos que esperábamos hacer poco en materia de arbitraje durante 1989, y así ha sido. Las posiciones de arbitraje son un sustituto de los equivalentes de efectivo a corto plazo, y durante parte del año mantuvimos niveles relativamente bajos de efectivo. En el resto del año tuvimos una posición de efectivo bastante amplia y aún así optamos por no realizar arbitrajes. La razón principal fueron las operaciones corporativas que no tenían sentido económico para nosotros. Arbitrar tales operaciones se acerca demasiado a jugar al juego de los grandes idiotas. De vez en cuando nos dedicamos al arbitraje, a veces a gran escala, pero solo cuando nos gustan las probabilidades. 3. Dejando de lado las 3 preferentes convertibles que se comentan en el siguiente apartado, hemos reducido sustancialmente nuestras participaciones en valores de renta fija a medio y largo plazo. A largo plazo, prácticamente nuestras únicas participaciones han sido bonos de Washington Public Power con cupones que van de bajos a altos. A lo largo del año vendimos varias emisiones con cupones bajos, que habíamos comprado inicialmente con grandes descuentos. Muchas de estas emisiones habían duplicado su precio desde que las compramos y, además, nos habían pagado entre un 15% y un 17% anual, libre de impuestos. Nuestros precios de venta fueron solo un poco más baratos que los típicos bonos exentos de alta calidad que se pagaban entonces. Hemos conservado todas nuestras emisiones de Washington Public Power de alto cupón. Algunas fueron rescatadas en 1991 y 1992, y esperamos que el resto sean rescatadas a principios o mediados de la década de 1990. También vendimos muchos de nuestros bonos exentos a medio plazo durante el año. Cuando compramos estos bonos, dijimos que estaríamos encantados de venderlos si aparecía algo que nos gustara más. Y así fue, y al mismo tiempo nos deshicimos de la mayoría de estas emisiones con modestas ganancias. En total, nuestro beneficio de 1989 por la venta de bonos exentos de impuestos fue de unos $51 millones antes de impuestos. 4. El producto de nuestras ventas de bonos, junto con nuestro exceso de efectivo a principios de año y el generado posteriormente por los beneficios, se destinó a la compra de 3 acciones preferentes convertibles. En la primera operación, que tuvo lugar en julio, compramos $600 millones de acciones preferentes de Gillette con un dividendo del 8,75%, un reembolso obligatorio en 10 años y el derecho a convertirlas en ordinarias a $50 por acción. Luego compramos $358 millones de acciones preferentes de IU con acento SEIR Group con reembolso obligatorio en 10 años, un dividendo del 9,25% y el derecho a convertirlas en ordinarias a $60 por acción. Por último, a finales de año compramos $300 millones de acciones preferentes de Champion con amortización obligatoria en 10 años, un dividendo del 9,25% y el derecho a convertirlas en ordinarias a $38 por acción. A diferencia de las acciones preferentes convertibles estándar, las emisiones que poseemos no se pueden vender ni convertir durante periodos considerables y, por consiguiente, no hay manera de que podamos obtener beneficios de las fluctuaciones de precios a corto plazo de las acciones ordinarias. He entrado en el consejo de administración de Gillette, pero no en los otros casos. Disfruto mucho de los consejos en los que estoy, pero no puedo con más. El negocio de Gillette es muy del tipo que nos gusta. Charlie y yo creemos que entendemos la economía de la empresa y, por tanto, creemos que podemos hacer una conjetura razonablemente inteligente sobre su futuro. Si no ha probado la nueva maquinilla de afeitar sensor de Gillette, vaya a comprar una. Sin embargo, no tenemos capacidad para predecir la economía del negocio de la banca de inversión, en el que tenemos una posición a través de nuestra compra de preferentes convertibles de Salomon en 1987, la industria de las aerolíneas o la industria del papel. Esto no significa que predigamos un futuro negativo para estas industrias, somos agnósticos, no ateos. Sin embargo, nuestra falta de convicciones firmes sobre estos negocios significa que debemos estructurar nuestras inversiones en ellos de forma diferente a lo que hacemos cuando invertimos en un negocio que parece tener unas características económicas espléndidas. Sin embargo, en un aspecto importante, estas compras no son diferentes de las demás, solo queremos relacionarnos con personas que nos gustan, admiramos y en las que confiamos. John Gutfreund en Salomon, Coleman Mockler en Gillette, Ed Colodny en IU con acento SEIR y Andy Sigler en Champion cumplen con creces esta prueba. A su vez, han demostrado cierta confianza en nosotros,
insistiendo en cada caso en que nuestras preferentes tengan derechos de voto sin restricciones sobre una base totalmente convertida, un acuerdo que está lejos de ser estándar en las finanzas corporativas. En efecto, confían en nosotros para que seamos propietarios inteligentes, pensando en el mañana y no en el hoy, al igual que nosotros confiamos en ellos para que sean gestores inteligentes, pensando en el mañana y en el hoy. Las estructuras de acciones preferentes que hemos negociado nos proporcionarán un rendimiento mediocre si la economía del sector dificulta el rendimiento de nuestras empresas participadas, pero nos producirán resultados razonablemente atractivos si pueden obtener un rendimiento comparable al de la industria estadounidense en general. Creemos que Gillette, bajo la dirección de Coleman, superará con creces esa rentabilidad y creemos que Ion, Ediand y la alcanzarán a menos que las condiciones de la industria sean duras. Bajo casi cualquier condición, esperamos que estas preferentes nos devuelvan nuestro dinero más los dividendos. Sin embargo, si eso es todo lo que obtenemos, el resultado será decepcionante, porque habremos renunciado a la flexibilidad y, en consecuencia, habremos perdido algunas oportunidades importantes que seguramente se presentarán durante la década. En ese caso, solo habremos obtenido un rendimiento de las acciones preferentes durante un periodo en el que las típicas acciones preferentes no habrán tenido ningún atractivo para nosotros. La única manera en que Berkshire puede obtener resultados satisfactorios de sus 4 emisiones de preferentes es que las acciones ordinarias de las empresas en las que invierte obtengan buenos resultados. Para ello, será necesaria una buena gestión y unas condiciones industriales al menos tolerables. Pero creemos que la inversión de Berkshire también ayudará y que los demás accionistas de cada empresa participada se beneficiarán en los próximos años de nuestra compra de acciones preferentes. La ayuda vendrá del hecho de que cada empresa tiene ahora un accionista importante, estable e interesado, cuyo presidente y vicepresidente, a través de las inversiones de Berkshire, han comprometido indirectamente una gran cantidad de su propio dinero en estas empresas. Al tratar con nuestras empresas participadas, Charlie y yo seremos comprensivos, analíticos y objetivos. Reconocemos que estamos trabajando con directores generales experimentados que están muy al mando de sus propios negocios pero que, sin embargo, en ciertos momentos, aprecian la oportunidad de poner a prueba su pensamiento con alguien sin vínculos con su sector o con decisiones del pasado. Como grupo, estas preferentes convertibles no producirán los rendimientos que podemos conseguir cuando encontramos una empresa con maravillosas perspectivas económicas que no es apreciada por el mercado. Tampoco los rendimientos serán tan atractivos como los que se producen cuando realizamos nuestra forma favorita de despliegue de capital, la adquisición del 80% o más de un buen negocio con una buena gestión. Pero ambas oportunidades son escasas, sobre todo en un tamaño acorde con nuestros recursos actuales y previstos. En resumen, Charlie y yo pensamos que nuestras inversiones en acciones preferentes deberían producir rendimientos moderadamente superiores a los logrados por la mayoría de las carteras de renta fija y que podemos desempeñar un papel menor pero agradable y constructivo en las empresas participadas. Valores de cupón cero. En septiembre, Berkshire emitió $902 millones de capital en obligaciones subordinadas convertibles de cupón cero, que ahora cotizan en la Bolsa de Nueva York. Salomon Brothers se encargó de la suscripción de manera excelente. La mayoría de los bonos, por supuesto, requieren pagos regulares de intereses, normalmente semestrales. Un bono de cupón cero, por el contrario, no requiere pagos de intereses, en su lugar, el inversor recibe su rendimiento al comprar el título con un descuento significativo respecto al valor de vencimiento. El tipo de interés efectivo viene determinado por el precio de emisión original, el valor de vencimiento y el tiempo transcurrido entre la emisión y el vencimiento. En nuestro caso, los bonos se emitieron al 44,3% del valor de vencimiento y vencen en 15 años. Para los inversores que compran los bonos, esto es el equivalente de un pago de 5,5% compuesto semestralmente. Como solo recibimos 44,3 centavos de dólar, nuestros ingresos de esta oferta fueron de $400 millones, menos unos $9,5 millones de gastos. Los bonos se emitieron en denominaciones de $10.000 y cada bono es convertible en 0,4515 acciones de Berkshire Hathaway. Dado que un bono de $10.000 costaba $4.431, esto significa que el precio de conversión era de $9.815 por acción de Berkshire, una prima del 15% respecto al precio de mercado existente en ese momento.
Berkshire puede rescatar los bonos en cualquier momento después del 28 de septiembre de 1992 a su valor acumulado, el precio de emisión original más el 5,5% compuesto semestralmente, y en 2 días determinados, el 28 de septiembre de 1994 y el de 1999, los tenedores de bonos pueden exigir a Berkshire que compre los títulos a su valor acumulado. A efectos fiscales, Berkshire tiene derecho a deducir el 5,5% de intereses devengados cada año, aunque no hagamos ningún pago a los bonistas. Por lo tanto, el efecto neto para nosotros, resultante de la reducción de impuestos, es un flujo de caja positivo. Es un beneficio muy importante. Algunas variables desconocidas nos impiden calcular nuestro tipo de interés efectivo exacto, pero en cualquier circunstancia estará muy por debajo del 5,5%. Ni nuestros bonos ni los de algunas otras empresas que emitieron bonos similares el año pasado, como Motorola, se parecen a la gran mayoría de bonos de cupón cero que se han emitido en los últimos años. De ellos, Charlie y yo hemos sido, y seguiremos siendo, críticos declarados. Como explicaré más adelante, estos bonos se han utilizado a menudo de forma engañosa y con consecuencias mortales para los inversores. Pero antes de abordar ese tema, viajemos al Edén, a una época en la que todavía no se había mordido la manzana. Si tienes mi edad, compraste tus primeros bonos de cupón cero durante la Segunda Guerra Mundial, adquiriendo la famosa serie E de bonos de ahorro de EEU, la emisión de bonos más vendida de la historia. Tras la guerra, 1 de cada 2 hogares estadounidenses tenía estos bonos. Nadie, por supuesto, llamó a la serie E bono de cupón cero, pero eso es precisamente lo que era la serie E. Estos bonos venían en denominaciones tan pequeñas como $18,75. Con esa cantidad se compraba una obligación de $25 del gobierno de los Estados Unidos con vencimiento en 10 años, plazos que daban al comprador un rendimiento anual compuesto del 2,9%. En aquel momento, esta oferta era atractiva, el tipo del 2,9% era más alto que el de los bonos del Estado y el tenedor no se enfrentaba a ningún riesgo de fluctuación del mercado, ya que podía canjear sus bonos en cualquier momento con solo una pequeña reducción del interés. Una segunda forma de emisión del Tesoro estadounidense con cupón cero, también benigna y útil, surgió en la última década. Uno de los problemas de un bono normal es que, aunque pague un tipo de interés determinado, digamos el 10%, el tenedor no puede tener la seguridad de que se obtendrá un rendimiento compuesto del 10%. Para que esa tasa se materialice, cada cupón semestral debe reinvertirse al 10% a medida que se recibe. Si los tipos de interés actuales son, por ejemplo, del 6% o del 7% cuando vencen estos cupones, el titular no podrá componer su dinero durante la vida del bono al tipo anunciado. Para los fondos de pensiones u otros inversores con obligaciones a largo plazo, el riesgo de reinversión de este tipo puede ser un grave problema. Los bonos de ahorro podrían haberlo resuelto, salvo que solo se emiten para particulares y no están disponibles en grandes denominaciones. Lo que necesitaban los grandes compradores eran enormes cantidades de equivalentes de bonos de ahorro. Los ingeniosos y, en este caso, muy útiles banqueros de inversión crearon el instrumento deseado eliminando los cupones semestrales de las emisiones estándar del gobierno. Cada cupón, una vez desprendido, adquiere el carácter esencial de un bono de ahorro, ya que representa una única suma que vence en algún momento en el futuro. Por ejemplo, si se desprenden los 40 cupones semestrales de un bono del gobierno de EU con vencimiento en el año 2010, se tendrán 40 bonos de cupón cero, con vencimientos de 6 meses a 20 años, cada uno de los cuales puede agruparse con otros cupones del mismo vencimiento y comercializarse. Si los tipos de interés actuales son, digamos, del 10% para todos los vencimientos, la emisión a 6 meses se venderá por el 95,24% del valor de vencimiento y la de 20 años por el 14,20%. El comprador de cualquier vencimiento tiene garantizado un tipo compuesto del 10% durante todo el periodo de tenencia. La retirada de bonos del Estado se ha producido a gran escala en los últimos años, ya que los inversores a largo plazo, desde los fondos de pensiones hasta las cuentas individuales IRA, reconocieron que estas emisiones de alto grado y cupón cero se adaptaban bien a sus necesidades. Pero, como ocurre en Wall Street con demasiada frecuencia, lo que hacen los sabios al principio, lo hacen los tontos al final. En los últimos años, los bonos de cupón cero, y su equivalente funcional, los bonos de pago en especie,
que distribuyen semestralmente bonos sin cupón adicionales en forma de intereses en lugar de pagar en efectivo, han sido emitidos en enormes cantidades por créditos cada vez más disparatados. Para estos emisores, los bonos cero ofrecen una ventaja abrumadora: es imposible incumplir una promesa de no pagar nada. De hecho, si los gobiernos de los países subdesarrollados no hubieran emitido ninguna deuda en los años 70 que no fueran obligaciones de cupón cero a largo plazo, ahora tendrían un historial intachable como deudores. Este principio en funcionamiento, el que dice que no dejarás de pagar tus deudas durante mucho tiempo si prometes no pagar nada durante mucho tiempo, no pasó desapercibido para los banqueros de inversión que buscan financiar operaciones cada vez más endebles. Pero su aceptación por parte de los prestamistas tardó en llegar. Cuando comenzó la moda de las compras apalancadas hace unos años, los compradores solo podían pedir préstamos sobre una base razonablemente sólida, en la que el flujo de caja libre estimado de forma conservadora, es decir, los beneficios de explotación más la depreciación y amortización menos los gastos de capital normalizados, era suficiente para cubrir tanto los intereses como las modestas reducciones de la deuda. Más tarde, cuando la adrenalina de los negociadores se disparó, se empezaron a comprar empresas a precios tan altos que todo el flujo de caja libre tuvo que destinarse necesariamente al pago de intereses. Eso no dejaba nada para el pago de la deuda. La deuda se convirtió en algo que había que refinanciar en lugar de reembolsar. El cambio nos recuerda una viñeta del New Yorker en la que el prestatario agradecido se levanta para estrechar la mano del funcionario del banco que le ha prestado y exclama: no sé cómo podré pagarle. Pronto los prestatarios encontraron que incluso las nuevas y laxas normas eran intolerablemente vinculantes. Para inducir a los prestamistas a financiar transacciones aún más tontas, introdujeron una aberración, el EBDIT, beneficios antes de depreciación, intereses e impuestos, como prueba de la capacidad de una empresa para pagar los intereses. Utilizando esta vara de medir amputada, el prestatario ignoraba la depreciación como un gasto con la teoría de que no requería un desembolso de efectivo real. Esta actitud es claramente ilusoria. En el 95% de las empresas estadounidenses, los gastos de capital que con el tiempo se aproximan a la depreciación son una necesidad y son un gasto tan real como los costes de mano de obra o de servicios públicos. Hasta un estudiante de secundaria sabe que para financiar un coche debe tener unos ingresos que cubran no solo los intereses y los gastos de explotación, sino también la depreciación calculada de forma realista. Los desembolsos de capital en una empresa pueden omitirse, por supuesto, en un mes determinado, al igual que un ser humano puede omitir un día o incluso una semana de comida. Pero si las omisiones se convierten en rutina y no se compensan, el cuerpo se debilita y acaba muriendo. Además, una política de alimentación con interrupciones producirá con el tiempo un organismo menos sano, sea humano o empresarial, que el producido por una dieta constante. Como empresarios, Charlie y yo nos alegramos de tener competidores que no pueden financiar los gastos de capital. El caso es que los promotores y sus banqueros de inversión proclamaron que el EBDIT debía medirse ahora solo con respecto a los intereses en efectivo, lo que significaba que los intereses devengados por los bonos de cupón cero podían ignorarse al evaluar la viabilidad financiera de una transacción. Este enfoque no solo relegó los gastos de depreciación al rincón de ignorémoslo, sino que dio un tratamiento similar a lo que normalmente era una parte importante de los gastos de intereses. Para su vergüenza, muchos gestores de inversiones profesionales se sumaron a este sinsentido, aunque normalmente se cuidaban de hacerlo solo con el dinero de los clientes, no con el suyo propio. Según este nuevo enfoque, una empresa que gana, digamos, $100 millones antes de impuestos y que tiene una deuda por la que hay que pagar $90 millones de intereses en la actualidad, podría utilizar una emisión de cupón cero para incurrir en otros $60 millones de intereses anuales que se acumularían y se compondrían pero que no vencerían durante algunos años. El tipo de interés de estas emisiones suele ser muy alto, lo que significa que la situación en el año 2 podría ser de $90 millones de intereses en efectivo más 69 millones de intereses acumulados, y así sucesivamente a medida que avanza la capitalización. Este tipo de planes de représtamo a altos tipos de interés, que hace unos años estaban apropiadamente confinados a la línea de flotación, pronto se convirtieron en modelos de finanzas modernas en prácticamente todas las principales casas de banca de inversión. Cuando hacen estas ofertas, los banqueros de inversión muestran su lado humorístico, presentan proyecciones de ingresos y balances que se extienden 5 o más años en el futuro para empresas de las que apenas habían oído hablar unos meses antes. Con los bonos de cupón cero se ha llegado al disparate,
Con estos bonos, una de las partes de un contrato puede experimentar ingresos sin que su contraparte experimente el dolor del gasto. En nuestro ejemplo, una empresa capaz de ganar solo $100 millones al año, y, por tanto, capaz de pagar solo esa cantidad en intereses, crea mágicamente ganancias para los tenedores de bonos de $150 millones. Mientras los grandes inversores se pongan de buen grado sus alas de Peter Pan y digan repetidamente yo creo, no hay límite a la cantidad de ingresos que puede crear el bono de cupón cero. Wall Street acogió este invento con el entusiasmo que la gente menos ilustrada podría reservar para la rueda o el arado. Por fin existía un instrumento que permitía a Wall Street hacer negocios a precios que ya no estaban limitados por la capacidad real de ganancia. El resultado, obviamente, sería más transacciones, los precios tontos siempre atraerán a los vendedores. El bono de cupón cero posee un atractivo adicional para el banquero de inversiones, y es que el tiempo que transcurre entre la locura y el fracaso puede alargarse. Esta no es una ventaja menor. Si el periodo que transcurre antes de que haya que afrontar todos los costes es largo, los promotores pueden crear una serie de acuerdos insensatos y llevarse muchos honorarios antes de que todo se vuelva en contra. Pero al final, la alquimia, ya sea metalúrgica o financiera, fracasa. Un negocio básico no puede transformarse en un negocio dorado mediante trucos de contabilidad o estructura de capital. El hombre que dice ser un alquimista financiero puede hacerse rico. Pero los inversores crédulos, más que los logros empresariales, suelen ser la fuente de su riqueza. Independientemente de sus debilidades, debemos añadir que muchos bonos de cupón cero no entrarán en impago. De hecho, hemos poseído algunos y es posible que compremos más si su mercado se vuelve lo suficientemente distorsionado. Ningún instrumento financiero es malo en sí mismo, solo que algunas variantes tienen mucho más potencial para hacer daño que otras. Nuestro consejo, cada vez que un banquero de inversión empiece a hablar de EBIT o cada vez que alguien cree una estructura de capital que no permita que todos los intereses, tanto los pagaderos como los devengados, se cubran cómodamente con el flujo de caja corriente neto de los amplios gastos de capital, cierre la cartera. Dele la vuelta a la tortilla sugiriendo que el promotor y su costoso séquito acepten los honorarios de los bonos de cupón cero, aplazando su cobro hasta que los bonos de cupón cero hayan sido pagados en su totalidad. Veremos entonces cuánto dura el entusiasmo por la operación. Nuestros comentarios sobre los banqueros de inversión pueden parecer duros. Pero Charlie y yo, a nuestro modo irremediablemente anticuado, creemos que deberían desempeñar un papel de guardianes, protegiendo a los inversores de los excesos. La conducta del banquero debería estar a la altura de la de un camarero responsable que, cuando es necesario, rechaza el beneficio de la siguiente copa para evitar enviar a un borracho a la carretera. En los últimos años, por desgracia, muchas de las principales empresas de inversión han considerado que la moral del camarero es una norma intolerablemente restrictiva. Una nota a pie de página angustiosa: el coste de la locura del cupón cero no será soportado únicamente por los participantes directos. Ciertas asociaciones de ahorro y préstamo fueron grandes compradores de esos bonos, utilizando el efectivo proveniente de los depósitos asegurados por Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Esforzándose por mostrar ganancias espléndidas, estos compradores registraron ingresos por intereses ultra elevados en estas emisiones, aunque en verdad no recibieron ni $1. Muchas de estas asociaciones están ahora en graves problemas. Si sus préstamos a créditos inestables hubieran funcionado, los propietarios de las asociaciones se habrían embolsado los beneficios. En los muchos casos en que los préstamos fracasarán, el contribuyente pagará la factura. Un resumen de los errores de los primeros 25 años. Citando a Robert Benchley, tener un perro enseña a un niño la fidelidad, la perseverancia y a dar 3 vueltas antes de acostarse. Tales son los defectos de la experiencia. Sin embargo, es una buena idea revisar los errores del pasado antes de cometer otros nuevos. Así que echemos un rápido vistazo a los últimos 25 años. 1. Mi primer error, por supuesto, fue comprar el control de Berkshire. Aunque sabía que su negocio textil era poco prometedor, me sentí atraído a comprar porque el precio parecía barato. Las compras de acciones de ese tipo habían resultado razonablemente gratificantes en mis primeros años, aunque cuando apareció Berkshire en 1965 me di cuenta de que la estrategia no era ideal. Si se compran acciones a un precio suficientemente bajo, suele haber algún contratiempo en la suerte de la empresa que da la oportunidad de deshacerse de ellas con un beneficio decente,
aunque los resultados a largo plazo de la empresa sean terribles. Yo llamo a esto el enfoque de la colilla. Una colilla de cigarro encontrada en la calle a la que solo le queda una calada puede no ofrecer mucho humo, pero la compra a precio de ganga hará que esa calada sea todo beneficio. A menos que usted sea un liquidador, ese tipo de enfoque en la compra de empresas es una tontería. En primer lugar, el precio original de ganga probablemente no resulte ser una ganga después de todo. En un negocio difícil, apenas se resuelve un problema, aparece otro, nunca hay una sola cucaracha en la cocina. En segundo lugar, cualquier ventaja inicial que te asegure se verá rápidamente erosionada por la escasa rentabilidad del negocio. Por ejemplo, si compra un negocio por $8 millones que puede venderse o liquidarse por 10 millones y toma rápidamente cualquiera de los dos caminos, puede obtener un alto rendimiento. Pero la inversión decepcionará si el negocio se vende por $10 millones dentro de 10 años y en el ínterin solo ha ganado y distribuido anualmente un escaso porcentaje sobre el coste. El tiempo es amigo del negocio maravilloso y enemigo del mediocre. Se podría pensar que este principio es obvio, pero yo tuve que aprenderlo por las malas, de hecho, tuve que aprenderlo varias veces. Poco después de comprar Berkshire, adquirí unos grandes almacenes de Baltimore, Hochschild comprando a través de una empresa llamada Diversified Retailing que luego se fusionó con Berkshire. Compré con un descuento considerable respecto al valor contable, el personal era de primera clase y la operación incluía algunos extras, valores inmobiliarios no registrados y un importante colchón de inventarios. ¿Cómo iba a fallar? Así que 3 años después tuve la suerte de vender el negocio por lo que había pagado. Podría darles otros ejemplos personales de la locura de la compra de gangas, pero estoy seguro de que se hacen una idea, es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Charlie lo entendió pronto, yo aprendí lentamente. Pero ahora, cuando compramos empresas o acciones ordinarias, buscamos empresas de primera clase acompañadas de directivos de primera clase. 2. Una lección relacionada con la anterior, los buenos jinetes lo harán bien con buenos caballos, pero no con jamelgos desvencijados. Tanto el negocio textil de Berkshire como el de Hochschild contaban con gente capaz y honesta que los dirigía. Los mismos gerentes empleados en un negocio con buenas características económicas habrían logrado buenos registros. Pero nunca iban a progresar mientras estuvieran en arenas movedizas. He dicho muchas veces que cuando un directivo con reputación brillante aborda un negocio malo, es la reputación del negocio la que queda intacta. Ojalá no hubiera sido tan enérgico a la hora de crear ejemplos. 3. Otra lección relacionada, hay que hacerlo fácil. Después de 25 años comprando y supervisando una gran variedad de negocios, Charlie y yo no hemos aprendido a resolver problemas empresariales difíciles. Lo que hemos aprendido es a evitarlos. En la medida en que hemos tenido éxito, se debe a que nos hemos concentrado en identificar obstáculos de un pie que pudiéramos superar, y no a que hayamos adquirido la capacidad de superar obstáculos de 7 pies. La conclusión puede parecer injusta, pero tanto en los negocios como en las inversiones suele ser mucho más rentable quedarse con lo fácil y obvio que resolver lo difícil. En ocasiones, hay que afrontar problemas difíciles, como ocurrió cuando empezamos nuestro periódico dominical en Buffalo. En otras ocasiones, se presenta una gran oportunidad de inversión cuando una empresa maravillosa se encuentra con un problema único enorme, pero Saalukianaval, como ocurrió hace muchos años tanto en American Express como en Geico. En general, sin embargo, nos ha ido mejor evitando dragones que matándolos. 4. Mi descubrimiento más sorprendente, la abrumadora importancia en los negocios de una fuerza invisible que podríamos llamar el imperativo institucional. En la escuela de negocios no me dieron ninguna pista sobre la existencia del imperativo y no lo entendí intuitivamente cuando entré en el mundo de los negocios. Pensé entonces que los directivos decentes, inteligentes y con experiencia tomarían automáticamente decisiones empresariales racionales. Pero con el tiempo aprendí que no es así. Por el contrario, la racionalidad suele marchitarse cuando entra en juego el imperativo institucional. Por ejemplo, como si se rigiera por la primera ley del movimiento de Newton, una institución se resistirá a cualquier cambio en su dirección actual, al igual que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible, los proyectos o adquisiciones corporativas se materializarán para absorber los fondos disponibles, cualquier antojo empresarial del líder, por insensato que sea, se verá rápidamente respaldado por detallados estudios preparados por su tropa,
y el comportamiento de las empresas homólogas, ya sea que se estén expandiendo, adquiriendo, fijando la compensación de los ejecutivos o lo que sea, será imitado sin pensar. La dinámica institucional, y no la venalidad o la estupidez, son las que marcan el rumbo de las empresas, que con demasiada frecuencia son erróneas. Después de cometer algunos errores costosos por ignorar el poder del imperativo, he tratado de organizar y gestionar Berkshire de forma que se minimice su influencia. Además, Charlie y yo hemos intentado concentrar nuestras inversiones en empresas que parecen estar atentas al problema. 5. Después de otros errores, aprendí a hacer negocios solo con personas que me gustan, en las que confío y a las que admiro. Como he señalado antes, esta política no garantiza por sí misma el éxito. Una empresa textil o de grandes almacenes de segunda clase no prosperará simplemente porque sus directivos sean hombres con los que a usted le gustaría que se casara su hija. Sin embargo, un propietario o inversor puede hacer maravillas si consigue asociarse con personas de este tipo en empresas que posean características económicas decentes. A la inversa, no deseamos asociarnos con directivos que carecen de cualidades admirables, por muy atractivas que sean las perspectivas de su negocio. Nunca hemos conseguido hacer un buen negocio con una mala persona. 6. Algunos de mis peores errores no fueron visibles públicamente. Fueron compras de acciones y negocios cuyas virtudes comprendí y sin embargo no hice. No es pecado dejar pasar una gran oportunidad fuera del área de competencia de uno. Pero he dejado pasar un par de compras realmente importantes que me sirvieron en bandeja y que fui plenamente capaz de entender. Para los accionistas de Berkshire, entre los que me incluyo, el coste de este chuparse el dedo ha sido enorme. 7. Nuestra política financiera siempre conservadora puede parecer un error, pero en mi opinión no lo fue. En retrospectiva, está claro que unos ratios de apalancamiento significativamente más altos, aunque todavía convencionales, en Berkshire habrían producido unos rendimientos de los fondos propios considerablemente mejores que el 23,8% que hemos promediado en realidad. Incluso en 1965, quizás podríamos haber juzgado que había un 99% de probabilidades de que un mayor apalancamiento no condujera más que a algo bueno. En consecuencia, podríamos haber visto solo un 1% de probabilidades de que algún factor de choque, externo o interno, hiciera que un ratio de endeudamiento convencional produjera un resultado que se situara entre la angustia temporal y el impago. No nos habrían gustado esas probabilidades de 99-1 y nunca nos gustarán. Una pequeña posibilidad de angustia o desgracia no puede, en nuestra opinión, ser compensada por una gran posibilidad de rendimientos adicionales. Si tus acciones son sensatas, seguro que obtienes buenos resultados. En la mayoría de estos casos, el apalancamiento solo acelera las cosas. Charlie y yo nunca hemos tenido mucha prisa, disfrutamos mucho más del proceso que de los beneficios, aunque también hemos aprendido a vivir con ellos. Esperamos que dentro de otros 25 años podamos informar sobre los errores de los primeros 50. Si estamos por aquí en 2015 para hacerlo, puedes contar con que esta sección ocupará muchas más páginas. Temas varios. El verano pasado vendimos el avión corporativo que compramos por $850.000 hace 3 años y compramos otro usado por 6,7 millones. Los que recuerden las matemáticas de las bacterias multiplicadoras se asustarán, como es lógico, si nuestro patrimonio neto sigue aumentando al ritmo actual, y el coste de sustitución de los aviones también sigue aumentando al ritmo ya establecido del 100% anual compuesto, no pasará mucho tiempo antes de que todo el patrimonio neto de Berkshire sea consumido por su jet. A Charlie no le gusta que equipare el jet con las bacterias, cree que es degradante para las bacterias. Su idea de viajar con estilo es un autobús con aire acondicionado, un lujo al que solo acude cuando hay tarifas de oferta. Mi propia actitud hacia el jet puede resumirse en la oración atribuida, apócrifamente estoy seguro, a San Agustín cuando contemplaba dejar una vida de placeres seculares para hacerse sacerdote. Luchando contra el conflicto entre el intelecto y las glándulas, suplicó, ayúdame, Señor, a ser casto, pero todavía no. El nombre del avión no ha sido fácil. Inicialmente sugerí el Charles Manger. Charlie contraatacó con la aberración. Finalmente nos decidimos por el indefendible. La reunión anual de este año tendrá lugar a las 9:30 horas del lunes 30 de abril de 1990. El año pasado el número de asistentes ascendió a unos 1000, muy cerca del aforo. Por ello, la reunión de este año se trasladará al Orpheum Theatre,
que está en el centro de Omaha. Charlie y yo siempre disfrutamos de la reunión, y esperamos que puedan asistir. La calidad de nuestros accionistas se refleja en la calidad de las preguntas que recibimos. Nunca hemos asistido a una junta anual en la que haya un nivel tan alto de preguntas inteligentes y relacionadas con los propietarios. Como es habitual, dispondremos de autobuses para llevarles a Nebraska Furniture Mart y a Borsheim después de la reunión y para llevarles a los hoteles del centro o al aeropuerto más tarde. Espero que dispongan de tiempo suficiente para explorar a fondo las atracciones de ambas tiendas. Los que lleguen temprano pueden visitar el Furniture Mart cualquier día de la semana. Los sábados está abierto de 10 a 5:30 y los domingos de 12 a 5:30. Borsheim suele cerrar los domingos, pero abrirá para los accionistas y sus invitados de 12 a 18 horas el domingo, 29 de abril. A Ike le gusta montar un espectáculo, y puedes confiar en que producirá algo muy especial para nuestros accionistas. Warren Buffett, presidente del Consejo, 2 de marzo de 1900.